Hola hermanos, Dios les bendiga en este día. Gracias por estar conmigo. Hoy quiero hablar de la sabiduría y este texto que voy a usar como base está en Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice de la siguiente manera, y lo voy a ir leyendo y haciendo mis observaciones al mismo tiempo. Por favor, oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, si a alguien le hace falta la sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Paro en ese texto para decirles que la sabiduría es la facultad para actuar con sensatez y con prudencia. Esa es la sabiduría. La sensatez es el buen juicio y la madurez para tomar las decisiones que son correctas para nuestra vida. Recuerden que nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que aprender a tomar decisiones correctas, no simplemente decisiones buenas, porque la decisión buena es aquella que te satisface en el momento, pero la correcta es la que no solo te satisface en el momento, sino que produce un bienestar permanente. Ahora, la prudencia es detenerse a pensar en los riesgos que tiene el que yo dé un paso o no lo dé. Por eso la prudencia te llama y te dice, o puede ser tu conciencia, ¿no? No haga eso porque te puede hacer esto, no haga esto porque te puede venir aquello. Eso es la prudencia, aprender a oír a nuestra conciencia. Número 2, en cuanto a la sabiduría, es tener conocimiento de la justicia y especialmente la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es vana, no tiene ningún sentido. Fue creada en el comienzo por la justicia de Dios, pero los hombres se han perdido porque ese es el camino del hombre, buscar solamente el mal. Entonces, tener conocimiento de la justicia y hablar con sapiencia, con sabiduría, con conocimiento en la justicia y la inteligencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice la palabra, pídale a Dios, porque no se le puede pedir a los hombres. Usted puede estudiar también, pasar estudiando cómo ser sabio. Hay libros que te dicen cómo ser sabio. Y eso es un abuso, porque la sabiduría no viene de los hombres. Tampoco la sabiduría algo que nosotros podemos encontrar en la calle o que nació el día que nacieron los hombres. No, 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 no. Dice la palabra del Señor que la sabiduría estaba con Dios antes. Dice, aquí está el verso 22 del capítulo 8 de Proverbios. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Desde ahí viene la sabiduría, así que no se compra en la venta, no se estudia en las universidades. La sabiduría se adquiere a través de la actitud que vamos a tomar y a través de la Biblia. La Biblia te da sabiduría y por eso el apóstol Santiago nos dice, miren, si alguien no tiene sabiduría, hombre, pídala a Dios, el cual le va a dar bastante, le va a dar abundante y sin ningún reproche. O sea, no va a hacer una desaprobación, ni tampoco le va a hacer reclamos. Él le va a dar la sabiduría y le será dada, dice el final, ¿verdad? Ahora, el versículo 6 de Santiago, capítulo 5 y el 7, dice lo siguiente, pero pida con fe. Ahora, cuando pedimos la sabiduría, pedimos algo que es más antiguo que todo lo que existe en la tierra y el universo. Ya, la sabiduría siempre estuvo con Dios desde antes de la fundación. Es eterna. Y ahí te lo leí, ¿verdad? En Proverbios capítulo 8, versículos 22 y 23. Esa es una riqueza literaria tremenda la que tiene la Biblia. Por eso acudimos a la palabra de Dios para entender, para comprender. Y para eso es, fíjense que si leen el capítulo 1 de Proverbios, aquí está clarísimo. ¿Para qué es la sabiduría? Pues porque si usted se pregunta, ¿para qué quiero yo ser sabio? ¿Verdad? Que sean sabios otros. Pero dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. Aquí están las palabras que estamos viendo nosotros, sensatez y prudencia, que es lo que te da la sabiduría. Pero quiero continuar. Dice, pídala con fe, porque si usted cree que la inteligencia, la sabiduría de Dios está alejada de la fe, está equivocado. ¿Por qué? Porque la fe va junto con la sabiduría. Usted tiene que tener fe para pedir la sabiduría de Dios, porque sabe que Dios se la va a dar y Él lo ha prometido. 34,000 promesas hay en la Biblia y más todavía. Pero en esas 34,000 está la promesa de la sabiduría.
y usted puede recibirla sin ningún reproche y le será dada, dice la palabra del Señor, pero pídala con fe, pídala con fe. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? No dudando nada, dice el Señor, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ustedes ven las olas que vienen y van, vienen y van, vienen y van. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Usted no puede ir a la universidad, como le dije, a buscar que le enseñen sabiduría. La sabiduría se adquiere, es el conocimiento de Dios, está pleno aquí en la Biblia. Usted lee la Biblia y usted abre sus ojos y se admira de las cosas que el Señor le va a mostrar. Fíjese bien, volviendo a Proverbio 8, que cité anteriormente, dice el verso 12, Proverbio 8:12, dice que la sabiduría habita con la cordura. Y la cordura, yo les dije, ¿verdad?, que es tener ese deseo, esa forma en que nosotros tomamos las decisiones, ser cuerdo, pues vaya, esa es la forma. Siendo cuerdo y yo entendiendo la palabra de Dios, tomaré la decisión y el paso que yo sé que debo de dar y lo tengo que hacer con fe. Entonces dice la sabiduría, yo habito con la cordura. Dice el verso 14, conmigo está el consejo para que oigas la palabra del Señor a través de tu conciencia. Cuando lee la Biblia usted, eso entra a su conciencia y el Señor le da palabra cuando usted la necesita. Y usted dice, yo oí palabra de Dios, claro, pero es la palabra de Dios que está escrita, que le ha venido como un consejo, porque con la sabiduría está el consejo y está el buen juicio, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Verso 17, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Verso 20, por vereda de justicia guiaré. La sabiduría nunca te va a llevar por sendas equivocadas, sino que te va a llevar por la senda correcta. Verso 21, para que tengan su heredad quienes me aman. Para eso es la sabiduría, porque la heredad nuestra no está en esta tierra, sino allá en los cielos. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Nosotros ni siquiera lo pedimos, ni siquiera lo deseamos porque no sabíamos. Pero Dios en su gran amor envió a su Hijo unigénito para que nosotros para que Él muriera por nosotros y nosotros muriéramos con Él y juntamente con Cristo estoy crucificado, dice la palabra. Y entendiéramos la gracia de Dios, el perdón de Dios y el amor de Dios manifestado sabiamente. Verso 34 del capítulo 8 de Proverbios, bienaventurado el hombre que me escucha. El primer mandamiento de la ley de Dios es amar al Señor sobre todas las cosas, pero antes de eso el Señor le dice, oye Israel, para que él ponga atención a esta palabra que Él le da. Verso 35 dice, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Una de las cosas que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, queremos siempre, alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Último texto, el versículo 36, dice, mas el que peca contra mí, o sea, contra la sabiduría, me defrauda o defrauda su alma. Fíjese bien que es como que si uno no quiere entender sabiduría de Dios, entonces uno defrauda su propia alma. Es como que me engaña a mí mismo, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. La segunda parte del verso 36 dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué triste es este texto del 36. Dios quiera que nosotros podamos adquirir sabiduría, pedirle a Dios con mucha esperanza, porque la esperanza es lo que nosotros tenemos. Nuestra esperanza está en Cristo, no está puesta en hombre, no está puesta en los estudios. La palabra dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Claro, esto hablaba acerca de la ley de Moisés en comparación con la gracia de Dios, que es gratis. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría. Si no tienen sabiduría, como dice Santiago, capítulo 1, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que Dios le bendiga y sigamos adelante en la fe con Cristo Jesús.